Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo en la hora de los negocios de Caracol Radio, una emisión que pueden escuchar a través de todas las emisoras, la red de nuestra cadena y por supuesto también a través de las plataformas que en cualquier momento pueden ustedes reactivar para escuchar el contenido de esta emisión. En esta hora de los negocios tenemos un invitado muy particular de un mundo que va creciendo, que tiene mucha más preponderancia y trascendencia para nuestra vida diaria. Las telecomunicaciones, por supuesto las redes y también la telefonía. Marcelo Cataldo es paraguayo. Desde el año 2016 es el presidente de la compañía Tigo Colombia. Vive en nuestro país desde el año 2013, ha desarrollado una larga trayectoria en el mercado de las telecomunicaciones y ha aceptado esta invitación de la hora de los negocios para contarnos muchísimo de lo que pasa en este mercado y por supuesto de lo que está haciendo Tigo, lo que piensa hacer y el impacto que tiene la actividad de esta compañía multinacional en nuestro país. Marcelo, muchas gracias, muy buenas noches, bienvenido a la hora de los negocios. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia de Caracol, la hora de los negocios. Gracias por la invitación. Gracias. En el 2013 llega usted a Colombia y llegó a hacer ¿qué? En ese momento, Tigo solamente ofrecía el negocio de las telecomunicaciones móviles y yo llegué a ser el vicepresidente del negocio móvil en ese momento, el vicepresidente comercial. Ajá. ¿Y qué había hecho antes de estar en nuestro país? Antes de estar aquí, trabajaba para Millicom, que es la empresa que nuclea a todas las operaciones de Tigo en Latinoamérica, en el equipo regional. Y antes de eso, empecé en Tigo en Paraguay. Ajá. Millicom, para conocimiento de los oyentes, es la dueña de Tigo, para decirlo de alguna manera. Sí, Millicom es la dueña de la marca Tigo en Colombia. La operación Tigo tiene dos dueños, dos socios, EPM, el municipio de Medellín a través de EPM, y que tiene el 50% más una acción, y Millicom, que tiene el 50% menos una acción. No sobra recordar, Millicom, Tigo llegan a EPM luego de la experiencia que tuvo EPM con UNE, que fue su primera compañía en el mercado de telefonía celular, la de los paisas, pues. Así es. Y antes de llegar a nuestro país, de estar en Millicom, ¿cuál es su experiencia y cuál es su recorrido en este mundo? ¿Por qué le apasiona esto? Bueno, yo soy ingeniero de sistemas de formación. Siempre estuve muy conectado con el mundo de la tecnología. Me desarrollé mucho en el tema de infraestructura, base de datos, en mis momentos de joven. Y en algún momento de mi carrera empecé a trabajar ya en las empresas de telecomunicaciones, empecé a trabajar en el mundo de los negocios. Planificación de ventas, gestión de la información y demás. Y ahí me fui formando en varias compañías. También trabajé en algún momento en el mundo financiero. Trabajé para Citibank. Y así es como fui forjando mi carrera. Tengo más de 25 años de experiencia en el mundo de las telecomunicaciones. Mis últimos 10 años en Millicom, en Tigo. Entre Paraguay, que fue donde empecé, luego un par de años en el equipo regional y finalmente aquí en Colombia ya casi 9 años. Paraguay no es un país muy característico para los colombianos en materia de negocios, a pesar de que tenemos un lazo histórico de la guerra del Chaco y alguna norma que un presidente impuso en esa época de darle la nacionalidad a los paraguayos si perdían su país. Me imagino que usted está pensando en esa nacionalidad colombiana pronto, ¿o ya la tiene? Sí, yo soy residente permanente ya en Colombia. El siguiente paso es la nacionalidad, pero como vos bien dices, en la guerra de 1870 contra Uruguay, Argentina y Brasil. Mi país, que es un país pequeño, de 7 millones de habitantes, para que podamos dimensionar, la capital será como del tamaño de Bucaramanga, Asunción. Sí. Obviamente una pelea un poco desequilibrada y en aquel momento Colombia, como tú bien lo mencionas, nos abrió las puertas para tener esa posibilidad de la nacionalidad en caso de necesitarla. Ok, bueno, volvamos al negocio, al mercado. ¿Qué está pasando en Colombia, Marcelo Cataldo, en materia de telecomunicaciones, de esta muy abierta competencia que tenemos? Tenemos grandes operadores como Movistar, como lo que era Comcel, ahora pues es la marca Claro,
también llegó WOM a mover mucho el mercado, por supuesto. ¿Usted cree que Colombia tiene un buen nivel de competencia, que evidentemente el cliente final, el consumidor, tiene muy buenas opciones? Bueno, yo creo que primero para decirte que no llegó ningún operador nuevo, pero eso para discutirlo un poquito más adelante. Lo que hubo es un cambio de marca y de mercadeo. Creo que el cliente colombiano tiene buenas opciones de elegir. El mercado colombiano no es un mercado típico de 3, 4 operadores de más o menos el mismo tamaño disputándose entre todos. Hay algunos desafíos regulatorios y de mercado pendientes. Pero sí, es un mercado donde el cliente puede opcionar tanto para el servicio móvil como para el servicio fijo en distintas regiones, con distintos productos y distintas tecnologías. Creo que en Tigo, en los últimos 2 años, un poquito antes de la pandemia y en plena pandemia, con la adquisición de espectro que hemos hecho, hemos marcado la diferencia en Colombia. Y eso no lo digo yo, lo dicen los resultados de portabilidad que muestra el regulador, lo dicen los estudios de cuál es la mejor red móvil de Colombia. Y así venimos trabajando duro y arduo justamente para acompañar a todos los colombianos en ese proceso de digitalización acelerada que la pandemia nos trajo. Uh-huh. En telefonía hemos tenido, diría yo, en los últimos 30 años, 3 etapas. Una, cuando no teníamos telefonía celular o telefonía móvil, que era simplemente dependiente el ciudadano de la telefonía fija, del teléfono fijo. Luego pasamos a la telefonía móvil y ahora estamos en la comunicación multimedia de datos. ¿En qué tiempo cree usted que puede desaparecer esa telefonía normal que todavía subsiste y quedamos sometidos única y exclusivamente a la telefonía o a la comunicación, mejor, de datos, por ejemplo, a través de plataformas como WhatsApp, que tienen un crecimiento impresionante en el mundo? ¿Desaparecerá esa telefonía en algún momento, la que hemos conocido? Mire, yo creo que va a ir desapareciendo, pero todavía sigue siendo necesario porque tenemos que entender que en Colombia tenemos un desafío enorme en cerrar la brecha digital. En Colombia, para que ustedes tengan una idea, todavía tenemos 10 millones de colombianos que utilizan 2G y 3G, la flechita, ¿sí? Entonces, como gobierno, como empresas, como país, todavía tenemos un desafío grande de cerrar esa brecha y de apostarle todo a 4G. 4G es ese mundo que usted menciona, el mundo en el cual los usuarios todo lo usan a través de los datos. Nosotros con nuestra red 4G, aunque usted crea que está haciendo una llamada normal, tarifada normalmente, esa llamada viaja a través de datos. Eso se conoce como una tecnología llamada VoLTE, voz sobre LTE. Ajá. Entonces, además están todas las plataformas, como usted mencionó, el WhatsApp, donde las llamadas también son puramente de datos. Entonces, va quedando el remanente, pero el proceso de que eso desaparezca más depende de nosotros como país, de apoyar al colombiano en ese proceso de digitalizarse, a esperar que naturalmente se vaya. Ajá. Usted mencionaba 2G, 3G, 4G. Ya estamos en 5G. ¿Por qué hay tanto mito alrededor de la tecnología 5G? Hay mucho debate, incluso de guerra comercial entre Estados Unidos, China especialmente. ¿Qué es lo que pasa allí para un entendedor común con 5G? Yo no me voy a meter en la pelea política. No. Pero técnicamente, por ejemplo. Sí. Mira, de manera muy simple, en un par de minutos. El 5G trae 3 grandes elementos para nosotros los seres humanos. Y definitivamente el 5G es el futuro. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son esos 3 elementos que trae el 5G? El primero es mucha más velocidad que 4G. Entonces, hoy, con la tecnología 4G, puedo trabajar, puedo estudiar, puedo tener una videoconferencia, puedo ver esta entrevista a través de mi celular. Entonces, más velocidad, digamos que no hay una ganancia como inmediata para el usuario. El segundo atributo es multiplicidad de conexiones. Hoy un ciudadano promedio puede tener el celular, de por ahí un reloj, una tableta, 3, 4 dispositivos conectados. En un futuro no lejano, en 10 años, 15 años, vamos a tener 5.000 dispositivos conectados. Mi chaqueta va a estar conectada, mi zapato
va a estar conectado. Saliendo de la radio, mi zapato me va a decir, vaya por la escalera, no por el ascensor, porque le faltan las calorías, la botella de agua, todo va a estar conectado. Pero cuando usted mira hoy, entre a cualquier proveedor a comprar una chaqueta con una SIM card 5G, no hay. Ni en los Estados Unidos no hay. Entonces la multiplicidad de conexiones, que es el futuro, la nevera, el carro, todo, hoy no se vende, no hay, ni en Estados Unidos ni en Europa. Y el tercer elemento es, que esa es la magia del 5G, es la latencia. ¿Qué es la latencia? Es la velocidad con la que la red reacciona. Entonces, lo que nos soñamos de que un doctor en Bogotá, muy especialista, pueda operar a una persona en el Chocó, o que podamos tener carros autónomos, no como los carros de hoy, que un carro es autónomo y al otro lado hay 20 carros que no son autónomos, sino que mi carro esté conectado con el suyo, eso tampoco hay. Entonces, ni para el mundo y mucho menos para Latinoamérica y Colombia, hoy 5G es una necesidad. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para 5G como operadores de telecomunicaciones, por supuesto. Tigo fue el primer operador en probar 5G en el año 2017. La tecnología de 5G, la tecnología de 4G que estamos instalando ya es toda preparada para 5G. Todas las antenas, todo lo que estoy poniendo. Entonces, que un operador técnicamente esté preparado no significa que la humanidad o la sociedad estén preparadas. Hoy poner 5G sería desviar recursos del gobierno, de los operadores, para no ganar nada, cuando que tenemos 10 millones de colombianos que es como si fuera que están viendo un televisor en blanco y negro. Es una flechita. Sí. Bueno, sobra decir que 5G no tiene nada que ver con el COVID, ¿no? Pero lo menciono para entrar en esto. Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, que nos acompaña en esta hora de los negocios. La pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia, en la pospandemia, que creo que ya estamos viviendo contigo, en el servicio, en el acompañamiento a sus millones de clientes en Colombia? Bueno, ciertamente un gran desafío porque de un día para el otro recuerdo que teníamos un viaje programado a Bucaramanga con el equipo. Éramos 10, 12 que íbamos a viajar y de repente el equipo nos dice, administrativo nos dice no pueden viajar porque los viajes se están restringiendo, se está cerrando todo. Mitad de marzo del año 2020. Fue un proceso bastante desafiante como operador porque nos encerraron abril y mayo por completo. Parece como si fuera hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero fue hace poquito. Nuestro tráfico en nuestras redes creció 40%. En esos primeros 2 meses tuvimos que invertir cerca de 80.000 millones de pesos rápidamente para acomodar las redes, cambiar las licencias, actualizar, segmentar, etcétera, etcétera, para poder soportar esa carga. Porque tradicionalmente en la casa de uno, el tráfico de la red era en la noche. Todos nos despertábamos en la mañana, al colegio, a la universidad, al trabajo, y llegábamos a la tarde y ahí empezaba el uso de las redes para ver una serie, para navegar en internet, lo que sea. Ahora empezaba a las 7 de la mañana. Los chicos conectados al colegio, el papá, la mamá conectados para el trabajo. Entonces, ciertamente un gran desafío abril y mayo para ajustar toda la infraestructura acorde a esa necesidad. Lo interesante es que hasta hoy nunca bajó. Uno dice, no, claro, terminó la pandemia, que no terminó, pero ya estamos volviendo a la oficina, al colegio, uno ve, pero ese 40% no se disminuyó. ¿Qué significa eso? Que realmente nosotros en Colombia nos empezamos a digitalizar. Nuestros pagos por nuestros servicios eran 20, 25%, que ya era un estándar bueno de industria, hoy son más del 55%, sostenido. La gente le vio la oportunidad, la gente vio la ventaja de estar digitalizado en transacciones, en pedido de comida, en transacciones bancarias, en todo. Entonces, creo que Tigo estuvo a la altura de la necesidad de nuestros más de 13 millones y medio de clientes de poder acompañar en ese proceso de digitalización. Y no solamente desde el negocio en sí, con más de 30 alcaldías y gobernaciones, entregamos más de 160.000 SIM cards para niños en lugares difíciles de conectividad y con escasos recursos para que puedan estudiar. Uh-huh. Porque claro, uno piensa en la casa de uno, claro, me conecto a mi internet y sigo trabajando, estudiando. Pero mucha gente necesitó de ayuda y ahí estuvo Tigo para ayudarles en ese proceso. Esta pandemia dejó en evidencia, Marcelo Cataldo, que el país en todo caso todavía tiene un enorme rezago en lo que llamamos genéricamente banda ancha. Así es.
nosotros tenemos en Colombia el 50% de las casas conectadas a banda ancha. Y en 4G, que es hoy el estándar mínimo, estamos superando el 50%. Países vecinos nuestros de relevancia económica como nosotros, Brasil, Chile, en 80-90% de gente conectada a 4G. No poner la red. Poner la red es una parte de la historia. El cliente tiene que tener el teléfono y tiene que usar 4G. Nosotros estamos en 50-55%, 30 puntos por detrás de Chile y de Brasil. ¿Cuál es la cifra mágica para decir que hay banda ancha? ¿Dónde empieza y dónde...? Mire, lo que la regulación dice es que es 25 megas. Hoy nosotros... ¿Subiendo y bajando? Sí. Ese es realmente la medida es de bajada. De bajada. ¿Sí? Ajá. O sea, descargar algo que descargar necesito, algo. no enviar algo, no para enviar ponerlo algo. en términos comunes. Esa es. Esa es la velocidad que se mide. Cuando uno habla... 25. El 25. Hay muchas conexiones en Colombia en 10 megas, en 5 megas, que sirven. Sí. De repente para una videollamada, para una sesión de trabajo en video, 10 megas puede ser poco, pero 25, 30, de 30 en adelante sin ningún problema. Ajá. Dependiendo del proveedor de telecomunicaciones que uno tenga. Técnicamente, lo que uno encuentra normalmente es, a ver, yo le compré al operador, cualquiera que sea, 50 megas de velocidad, pero cuando voy a ver es el de bajada, no el de subida. ¿Llega un momento en que será exigible esa subida también o cómo se está manejando eso para que, evidentemente hay muchas cosas, hoy justamente con la pandemia ha aumentado la necesidad de la gente de enviar, no solamente de descargar, no solamente de recibir? ¿Cómo va eso? Sí, así es. La velocidad de subida también es relevante y eso se va adecuando tecnológicamente en base a la necesidad. Nosotros hemos trabajado e invertido, tenemos desde velocidad simétrica de subida y bajada a lo que se adecue a la velocidad de la estructura de la red, a la oferta que se le haga al usuario. Eso es parte del paquete. Es como que usted me diga, bueno, ¿cuántos canales de televisión tiene? Bueno, ¿cuántos quiere? Claro. ¿Verdad? ¿Quiere 10, 20, 30 canales de HD? ¿Quiere video on demanda? ¿Quiere Netflix? ¿Quiere Amazon Prime Video? Es parte de la oferta que uno estructura para entregarle al cliente en el caso del servicio fijo. En el caso del servicio móvil también se mide la velocidad de subida y la velocidad de bajada, que es lo que yo le comentaba de las últimas mediciones que han hecho los proveedores de mediciones de red en Colombia. Para el mejoramiento de esa banda ancha en Colombia es imprescindible contar con la conectividad a través de fibra óptica o pueden ser los otros modelos. La tecnología de cobre, que nosotros la hemos tenido muchísima, nos queda un pedazo de red en cobre, pero hemos reconvertido casi toda nuestra red. Se puede modernizar y obviamente la fibra es parte fundamental de la misma. Hay distintas tecnologías de fibra. HFC, por ejemplo, es un híbrido fibra coaxial. Llega fibra hasta un pedazo y el último pedacito a la casa llega en coaxial. Ajá. O fibra completa. De vuelta, es parte del protocolo de la oferta. Uno puede tener 300 megas, 500 megas sin ningún problema con cualquiera de esas tecnologías y está bien servido para cualquier cosa que quiera hacer, trabajar, estudiar, entretenerse, videojuegos. Bueno, para esa fibra óptica, el mundo tiene un riesgo o no tiene un riesgo cuando observamos que esas fibras ópticas se manejan a través de plataformas marinas, de grandes profundidades sobre el mar, porque al finalmente esto es físico, ¿no? Es un cable. ¿Cómo se prepara el mundo o cómo se ha preparado para evitar que en algún momento haya un colapso mundial porque por alguna razón se cortó ese cable? Mire, todo depende de para dónde uno va a buscar la información o para dónde uno se va a conectar, ¿cierto? Tanto las empresas de contenido como los proveedores de telecomunicaciones van generando mucha más redundancia para que eso funcione de una mejor manera. Si le voy a dar un ejemplo cualquiera, digamos que alguno de los artistas colombianos lanza una música, ¿cierto? Y la pone en un servidor en los Estados Unidos, porque ahí está, no sé, cualquier proveedor, Deezer, Spotify. La primera vez que se escucha, la primera persona que escucha, eso tiene que ir a buscar a Estados Unidos y traer esa música para escucharla. Después ya queda replicada en Colombia y el tráfico no se mueve más para arriba.
mucha de la información de muchos de los proveedores de contenidos es replicada localmente para evitar usar ese tráfico internacional que usted menciona. Y además de eso, cada vez hay más rutas submarinas y puertos de acceso para evitar de que cuando uno tenga algún daño, porque pasa, el cable submarino le cae algo y se rompe. O sea, eso no es extraño que ocurra. Entonces, un país como Colombia tiene varias alternativas de conectividad y los proveedores de telecomunicaciones tenemos primer enlace, segundo enlace, tercer enlace para evitar justamente esa dependencia de una sola de las salidas. Sí. Volvamos a la pandemia y a cómo lo enfrentó Tigo como compañía con sus clientes. Y un punto esencial que usted comentaba del sistema educativo. ¿Qué tan atrasados estamos para proveer a nuestros niños en cualquier lugar del país de una eficiente conexión de Internet que permita mejorar ese acceso de tantos millones de pequeños en todo el país? Mire, es un gran desafío para Colombia, por eso le decía que la alternativa del 4G en móvil es muy válida. Obviamente que como operadores, no solo yo, mis competidores también, seguimos creciendo nuestras redes fijas, pero crecer las redes fijas toma tiempo y en un país geográficamente tan desafiante como Colombia y tan grande, eso toma tiempo. Crecer esas redes en todos esos lugares recónditos del país. Con la telefonía móvil, con una red con la calidad de la red de Tigo, sin ningún problema. Le digo, en la pandemia 160,000 niños pudieron estudiar a través de un teléfono celular por videoconferencia en sus colegios. Entonces, alternativas tecnológicas hoy hay para ayudar a nuestros niños y jóvenes en el país. Pero el país como tal en su infraestructura general todavía tiene unas grandes falencias que creo que también quedaron en evidencia un poco con ese escándalo del contrato de centros poblados y de cómo llevar centros digitales a escuelas, a colegios. En particular, ustedes como compañía privada, ¿tienen algunos planes en ese sentido? Sí, nosotros tenemos contratos como, por ejemplo, con la Alcaldía de Medellín, todos los colegios de la ciudad se encuentran conectados. También tenemos con otras alcaldías y gobernaciones donde desde un lugar de ciudad o de departamento se hace un esfuerzo. El gobierno nacional también lleva adelante licitaciones y contrataciones. Ciertamente hay un gran desafío. También en Antioquia, con la gobernación de Antioquia, tenemos un buen convenio donde muchas de sus instituciones educativas están conectadas a través de la red de Tigo, pero todavía tenemos una deuda con los niños y jóvenes. Sí. Todavía falta conectividad en el país. Sí, y mucho más me imagino yo en aquellas regiones un poco selváticas, un poco alejadas del centro de Colombia. En el mismo Antioquia debe haber algunos municipios muy lejanos para eso. Así es. Imagínese un ejemplo que le doy. Nosotros tenemos, por el espectro de 700, tenemos obligaciones de conectar 1.636 localidades remotas de Colombia. La mitad de eso tiene que conectarse con un enlace satelital porque es imposible llegar físicamente por tierra. Ajá. Bueno, pues nos acompaña Marcelo Cataldo, es el presidente de Tigo Colombia. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, con la pandemia, con lo que viene y con tantos desafíos que hay en esta materia que interesa a todos los colombianos. Esta es la hora de los negocios de Caracol Radio.